Muy bien, la número 3. Estamos en la práctica número 5 de física. Dice, un cuerpo de masa, 250 kilogramos, está moviéndose horizontalmente en la dirección del eje X, con rapidez de 40 metros por segundo. Si el cuerpo es frenado por una fuerza F horizontal y se detiene luego de recorrer 100 metros, calcule la fuerza constante F, desprecie toda fricción. Entonces vamos a graficar de la siguiente manera, conforme al enunciado. Bueno, eso sería nuestro gráfico, ¿no? Conforme al enunciado. Va a haber una fuerza que va a actuar sobre el bloque, que lo va a detener. Entonces la velocidad final debe ser 0, porque el bloque se va a detener, ¿sí? Y su velocidad inicial sería 40 metros por segundo. Y este bloque va desde acelerar, ¿no? Bueno, ha recorrido 100 metros. Lo que nos pide es la fuerza. Muy bien. Entonces simplemente aplicamos, ¿no? Fuerza es igual a masa por la aceleración. La fuerza, lo que nos pide. La masa es cuánto. A ver, la masa nos dan. La masa es nada menos que 250 kilogramos. La aceleración es lo que no tenemos. Entonces tenemos que hallar la aceleración. Para hallar la aceleración vamos a aplicar fórmulas de MRV. A ver, decimos, ¿no? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos, porque está desacelerando, 2 veces aceleración por la distancia. ¿Sí? Velocidad final 0, velocidad inicial 40 metros por segundo, menos 2 veces aceleración que queremos encontrar, la distancia que recorre 100 metros. Muy bien, aquí tendríamos nada menos que la aceleración es nada menos que ¿cuánto? Este 40 sería 40 al cuadrado, ¿no? Aceleración sería nada menos que 8 metros por segundo al cuadrado. Tenemos la aceleración, simplemente reemplazamos el lado, ¿no? Aceleración es 8. La multiplicación sería nada menos que ¿cuánto? 2000 newtons. Y eso sería la respuesta para el ejercicio número 3. Así de fácil. Muy bien, la número 4 dice, un bloque de 2 kilogramos inicialmente en reposo. Es jalado sin fricción hacia la derecha por una fuerza horizontal constante de 12 newtons a lo largo de una superficie horizontal. ¿Cuál es la rapidez del bloque después de que se desplaza 3 metros? O sea, nos pide la velocidad final. Muy bien, vamos a graficar. Muy bien, de esta manera lo vamos a graficar. ¿Sí? 2 kilogramos, el bloque se mueve 3 metros y nos piden, ¿no? ¿Cuál es la rapidez del bloque después de que se desplazó 3 metros? Muy bien, ya que parte de reposo, entonces su velocidad sería 0. En reposo no tiene velocidad. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide nada menos que la velocidad final. Muy bien, aplicamos propiedades de MRV. Tendríamos, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial, pero ambos elevado al cuadrado. Más, porque está acelerando, 2 veces aceleración por distancia. Muy bien, aquí velocidad inicial sería 0, velocidad final al cuadrado, lo que nos pide es igual a 2 veces aceleración. Lo que nos falta hallar, la distancia es 3 metros. Entonces nos falta la aceleración para tener la velocidad final. Para tener la aceleración simplemente aplicamos la fórmula. Fuerza es igual a masa por la aceleración. La fuerza es 12 newton, la masa 2, la aceleración que vamos a encontrar simplificando, que sería 6 metros por segundo al cuadrado. Reemplazamos la aceleración. Aquí nos da ¿cuánto? Nos da nada menos que 36.
Raíz de 36 sería nada menos que 6. Velocidad final sería 6 metros por segundo. ¿Sí? Eso sería la respuesta para el ejercicio número 4, la D. Muy bien, chicos, la número 5 dice: ¿qué rapidez en metros por segundo adquiere el bloque de 1 kilogramo de masa en el punto B por acción de la fuerza constante 10 newton si partió de reposo en el punto A? Muy bien, vamos a graficar de la siguiente manera. Muy bien, en el punto A, el bloque, su velocidad inicial, ¿cuánto va a ser? 0, porque está en reposo, ¿no? En el punto B, su velocidad va a ser velocidad final, y no sabemos. Es lo que nos pide, hallar la velocidad final cuando el bloque está por el punto B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hallar la velocidad final? Tú dirás, profesor, tenemos fórmulas. Por ejemplo, velocidad final elevado al cuadrado es igual a velocidad inicial elevado al cuadrado. Más porque el bloque está acelerando, 2 veces aceleración por la distancia. ¿Verdad? Velocidad inicial 0, no la tomamos en cuenta. Velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces aceleración. La aceleración no la tenemos. La distancia podemos adquirirlo con este dato, ya que es un triángulo rectángulo notable de 53 y 37. Nos damos cuenta que esto es 4K, esto es 5K. Aquí podemos hallar el valor de K. K es 4, ¿no? 4 por 4, 16. Aquí debe ser 20. O sea, la distancia que ha recorrido del punto A hacia el punto B es nada menos que de 20 metros. Distancia, 20 metros. Solo faltaría la aceleración. Tenemos la aceleración y tenemos la respuesta. Para hallar la aceleración, jóvenes, tú sabes muy bien que fuerza es nada menos que masa por la aceleración. La fuerza. Este bloque, como tú sabes muy bien, sube de esta manera. ¿Hacia arriba o no? Entonces aquí va a actuar una fuerza que no va a permitir que el bloque suba fácilmente. ¿Sí? Esta fuerza nosotros podemos hallarla descomponiendo, ¿no?, ese bloque. Hacemos la diagrama de cuerpo libre. Haciendo el diagrama de cuerpo libre, esta fuerza, ¿cuánto va a ser? Va a ser nada menos que masa por la gravedad por el seno de el ángulo 53. Entonces, ¿cómo sería? Esta fuerza sería la fuerza en el eje X. La fuerza en el eje X es nada menos, ¿no?, la fuerza que va en este sentido menos la fuerza que va en este sentido. La fuerza que va en ese sentido sería masa por gravedad por seno de 53. Aquí masa es 1, gravedad es 10, entonces mg sería 10. Muy bien. ¿Y el seno de 53 cuánto sería? El seno de 53 sería 4 quintos. De todo eso, ¿cuánto nos da? Nos da 8, ¿no? La fuerza que va para este sentido es 8 newton, ¿sí? Muy bien. Entonces, muy bien, aquí tenemos un pequeño error. Lo vamos a borrar, ¿sí? Muy bien. La aceleración está yendo en este sentido, ¿no? Hacia arriba. Entonces tenemos que decirlo de la siguiente manera. Las fuerzas que van hacia arriba menos las fuerzas que van hacia abajo, ¿sí? Porque la aceleración está yendo en este sentido. Entonces las fuerzas que van hacia arriba sería 10 newtons menos las fuerzas que van hacia abajo sería 8 newtons. Es igual a masa, que es 1 por la aceleración. Aceleración sería ¿cuánto? 2 metros por segundo al cuadrado. Tenemos la aceleración, reemplazamos aquí, sería 2, tendríamos, ¿no?, tendríamos un 4. Muy bien. Velocidad final sería ¿cuánto? 4 raíz de 5. Eso sería la respuesta, ya que nos pide la velocidad final, o sea, la velocidad en el punto B. Muy bien, la número 7. Dice lo siguiente. Luego de 1,2 segundos
de soltar la esfera de 2 kilogramos, esta llega al piso, calcule la altura. Muy bien, nos dan el coeficiente del rozamiento, que es nada menos que 0,2. Nos dan la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Para calcular la altura, jóvenes, acudimos a las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme variado, mRV. Distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. La distancia va a ser nuestra altura que nos pide. La velocidad inicial de esta esfera es 0 porque se está soltándose, no tiene una velocidad inicial, 0. Un medio por la gravedad, disculpen, por la aceleración que no conocemos, que desconocemos. El tiempo es nada menos que 1,2 segundos. En fracción sería nada menos que 6 entre 5. Esto elevado al cuadrado, ¿no? Muy bien. Ese 1,2 segundos podemos escribirlo en fracción 6 entre 5. Muy bien, entonces tenemos que hallar la aceleración y tenemos la respuesta. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, jóvenes, es hacer la diagrama de cuerpo libre, tanto en la esfera y en el bloque. Hacemos la diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Las fuerzas que actúan. Tendríamos, por ejemplo, aquí el peso, que sería nada menos que 20 newton. Hacemos un pequeño corte, tendríamos la tensión T. Aquí, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Podemos comprender que la tensión sería 20 newton, ¿verdad? Las fuerzas que van hacia arriba es lo mismo que las fuerzas que van hacia abajo. Son iguales, ¿sí? Muy bien, aquí lo mismo, hacemos la diagrama de cuerpo libre. Tenemos el peso. El peso es masa por la gravedad, recuérdalo. Masa por la gravedad, 40 newton, el peso. Tendríamos la normal, ya que actúan dos fuerzas. La tensión es nada menos que 20 newton, ya que actúa una fuerza de la fricción, que no permite el bloque desplazarse de una manera normal. ¿Sí? Tendríamos la fuerza de fricción, pero la fuerza de fricción, según la formulita, es mu, su constante, por la normal. Tenemos ambos datos. Tenemos tanto el coeficiente de la fricción, que es 0,2. También tenemos la normal. Aquí podemos hallar la normal. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es nada menos que la normal, sería 40. Las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. Tenemos el anormal, que sería 40. El coeficiente de la fricción es 0,2. La fuerza de la fricción, ¿cuánto sería? Muy bien, sería 8 newton, ¿verdad? Y tú dices, sumatoria de fuerzas es igual a la masa va a ser nada menos que la masa total por la aceleración. ¿Sí? Bueno, sería nada menos que 20 menos 8, las fuerzas que van en este sentido, menos las fuerzas que van en este sentido, ya que la aceleración está yendo en este sentido, ¿no? Es igual a la suma de masas. Las masas serían nada menos que, ¿cuánto? 6. Por la aceleración tendríamos aquí un 12. 6 por A. Simplificando, la aceleración sería 2 metros por segundo al cuadrado. Reemplazamos aquí, simplificamos y damos respuesta, ¿no? La respuesta, ¿cuánto sería? Sería 6 entre 5 elevado al cuadrado. Esto nos da 36 entre 25. Sacamos la calculadora y lo dividimos.
nos da nada menos que la altura es 1,44 metros. Y eso sería la respuesta. Recuérdalo, esta sumatoria de fuerzas es para todo el sistema. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, la número 8 dice, se sabe que el bloque mostrado en la figura tiene una masa de 10 kilogramos, un coeficiente de fricción cinético de 0,5 y se mueve con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Encontrar la magnitud de la fuerza F. Considere gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, primeramente vamos a descomponer esa fuerza, ¿sí? Recordemos un poco de vectores. Esa fuerza es la fuerza resultante. La fuerza resultante se puede descomponer en dos fuerzas, ¿no? Uno en vertical y otro en horizontal. Descomponiendo esa fuerza sería de la siguiente manera. ¿Sí? De esta manera. Y aquí se forma un triángulo rectángulo de 37 y de 53, ¿no? Tendríamos aquí, por ejemplo, un 3K, un 4K y aquí sería un 5K. Lo que tenemos que hallar es 5K. Tenemos el valor de K y tenemos la respuesta. Muy bien. Hacemos el diagrama de cuerpo libre en el bloque. Tenemos ¿qué cosa? Tú dirás, profesor, tenemos el peso. El peso es masa por la gravedad. Tendríamos 100 newton, el peso. Tendríamos lo normal. Tendríamos la fuerza de fricción. ¿Sí? Muy bien. Y decimos lo siguiente, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Sí? Muy bien, las fuerzas que van hacia arriba serían nada menos que la normal, menos las fuerzas que van hacia abajo serían el 3K menos el 100 newton. Esto es igual a 0, ¿no? Muy bien, despejando, la normal va a ser nada menos que 100 menos más 3K. ¿Sí? Tenemos la normal. Y ahora decimos lo siguiente, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por la aceleración. Aquí sumatoria de fuerzas en el eje Y sería masa por la aceleración, ¿o no? Pero la aceleración no tenemos en el eje Y, o sea es 0, 0 por la masa nos da 0. Por esa razón hemos dicho que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0. Muy bien, pero sumatoria de fuerzas en el eje Y tenemos la masa y tenemos la aceleración. La aceleración nos da 5 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, sumatoria de fuerzas que actúan sobre el bloque serían estos. 4K, ya que la sería 4K, menos las fuerzas que van en contra, sería la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, como sabemos, es nada menos que mu por la normal. Su constante de la fricción nos da, ¿no? 0,5, eso sería un medio. La normal sería ¿cuánto? 100 más 3x. Muy bien. Masa 10, aceleración 5. Bueno, aquí tendríamos 4K menos un medio por 100 menos 3K. Es igual a 50. Multiplica ambos. Tendríamos nada menos que 4K menos 100 entre 2 menos 3K entre 2 igual a 50. Multiplicamos a todos por 2. Tendríamos nada menos que 8K 100 menos 3K es igual a 100. Tendríamos que 5K es igual a ¿cuánto? Sería ver 200. Y bueno, eso sería la respuesta, ya que nos pide la fuerza es 5K. 5K es 200. Y eso sería la respuesta. La número 10 dice, la esfera de 0,5 kilogramos atada a una cuerda gira en el plano vertical. En el instante en que la esfera pasa por el punto A, el módulo de la aceleración total es 10 metros por segundo al cuadrado.
Para dicho instante calcule la tensión. Muy bien, aquí nos pide calcular la tensión, ¿verdad? Por ejemplo, la cuerda la vamos a hacer un pequeño corte. Y tendríamos, ¿qué cosa? La tensión. Y la tensión es lo que tenemos que calcular. Muy bien, aquí nos habla de la aceleración total. La aceleración total al cuadrado es igual a aceleración en el eje X al cuadrado más aceleración en el eje Y al cuadrado. Una pequeña fórmula para hallar la aceleración total. Ya que la aceleración total es 10, entonces 10 al cuadrado sería 100. Y nos faltaría hallar, ¿no?, la aceleración en el eje X más la aceleración en el eje Y. En uno de estos va a ser la tensión, ¿sí? Y vamos a dar respuesta. Hacemos la diagrama de cuerpo libre. Peso sería nada menos que 5. ¿Sí? Hay una fuerza que actúa en esta forma y otra fuerza. Y aquí se forma un ángulo. Este ángulo es lo mismo que este ángulo. ¿Sí? Aquí nos da 53. Descomponiendo, aquí sería nada menos que ¿cuánto? Sería 3 y 4. ¿Sí? Muy bien. A ver, 3 y 4. Descomponiendo esta fuerza, ¿no? Muy bien. A ver, creo que está muy fuerte. Muy bien, chicos. Entonces lo que podemos decir es lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. Sumatoria de fuerzas en el eje X sería simplemente la fuerza que actúa en el eje X, sería 4. Es igual a la masa, que es nada menos que 0,5. O sea, 5 entre 10 simplificando un medio. Por la aceleración en el eje X. Pasa a multiplicar, ¿no? Tendríamos que la aceleración en el eje X es nada menos que 8 metros por segundo al cuadrado. También decimos, ¿no?, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por la aceleración en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y sería nada menos que tensión menos 3 es igual a la masa un medio por la aceleración en el eje Y. Correcto. Aceleración en el eje Y sería nada menos que 2 veces tensión menos 6. Reemplazando, aceleración en el eje X sería 8. 8 al cuadrado sería nada menos que 64. Más aceleración en el eje Y, de aquí, sería 2t menos 6 elevado al cuadrado. Esto es... Y bueno, esto pasa a restar. Sería nada menos que ¿cuánto? Sería 36. Es igual a nada menos, pero ese 36 podemos escribirlo como 6 al cuadrado. Es igual a 2t menos 6, ambos elevado al cuadrado. Simplificamos. Tendríamos, esto pasa a sumar, tendríamos 12 es igual a 2t. Simplificando, la tensión sería 6. 6 newton, ¿no?, lo que nos pide. La D. La número 10 dice, un carro que se mueve en una montaña rusa tiene una masa de 600 kilogramos cuando está totalmente lleno de pasajeros. Si el vehículo tiene una rapidez de 20 metros por segundo en el punto A, ¿cuál es la fuerza ejercida en newtons por la pista sobre el vehículo en ese punto? En el punto A se refiere. Otra pregunta, ¿cuál es la rapidez máxima en metros por segundo que el carro puede tener en B y continuar sobre la pista? Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, nuestro vehículo lo vamos a graficar aquí, en este punto A.
¿sí? Como una bolita. Muy bien, este es nuestro vehículo, ¿sí? Hacemos la diagrama de cuerpo libre. El peso del vehículo sería nada menos que 6000 newton. La normal, ¿sí? Muy bien, y aplicamos propiedad, ¿no? Decimos lo siguiente: la fuerza centrípeta es igual a masa por la aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta significa las fuerzas que salen ¿no? Las fuerzas que van hacia el centro menos las fuerzas que van hacia afuera. Las fuerzas que van hacia el centro sería la normal, menos las fuerzas que salen, ¿no? Sería el 6000. Es igual a la masa. Aceleración centrípeta también tiene su fórmula. Aceleración centrípeta sería velocidad al cuadrado entre el radio, ¿sí? Muy bien. Normal 6000 igual a la masa. ¿La masa cuánto es? 600. Velocidad, la velocidad es 20 metros por segundo. Entonces sería aquí 20 elevado al cuadrado. Eso sería ¿cuánto? 400. Entre el radio 10. Bueno, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es simplificar. Y la normal, ¿cuánto sería? La normal sería nada menos que 30.000. ¿Sí? Eso sería la fuerza que ejerce en el punto A, 30.000. Ahora en el punto B, ¿sí? Dibujamos aquí nuestro móvil. Hacemos de igual manera la diagrama de cuerpo libre. El peso 6000 newton. La normal, bueno, en este punto B nos piden cuál es la rapidez máxima. La normal va a ser 0, ¿sí? En el punto B, ya que es la altura máxima, ya que está en el punto máximo, ¿no? Normal 0. De igual manera aplicamos esa pequeña propiedad, ¿sí? Fuerza centrípeta, a ver, creo que no se nota. Ahí está. Fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta tiene su fórmula: velocidad al cuadrado entre el radio, ¿no? Fuerza centrípeta, como sabemos muy bien, son las fuerzas que van hacia el centro, 6000 newtons. Las fuerzas que van hacia afuera sería la normal, pero la normal es 0 en ese punto. Lo obviamos. Es igual a la masa, 600, velocidad al cuadrado. Es lo que nos piden. ¿Cuál es la rapidez? En ese punto B, lo que nos pide la velocidad. Radio 15. Muy bien. Muy bien, aquí sacamos quinceava 1, quinceava 40. 0 con 0 se va. Y ese 4 que está multiplicando a la velocidad al cuadrado pasa al otro miembro a dividir. Y 600 entre 4 sería 150. Velocidad al cuadrado sería 150. Ese exponente pasa como raíz. Raíz de 150 nos da nada menos que 5 raíz de 6. Y eso sería la respuesta, ¿no? Muy bien. Muy bien, la número 11 dice: dos esferas unidas con la cuerda 1 y 2 de igual longitud giran realizando un movimiento circunferencial uniforme. Determinen la relación entre los módulos de la tensión en las cuerdas 1 y 2 respectivamente. Nos pide la relación
de tensiones, ¿no? De 1 y 2, o sea, la división. Muy bien, primeramente tenemos que hacer diagrama de cuerpo libre en las masas, ¿no? Muy bien. O bueno, creo que no es necesario. Bueno, mira, tenemos la tensión. Entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo hacer aquí un pequeño corte y tendría la tensión 1. Aquí le hago un pequeño corte, tendría la tensión 1. Y aquí tendría la tensión 2. Sí, de esa manera. Y aquí tendría la velocidad. La velocidad 1. Y aquí también tendría la velocidad 2. Entonces aquí digo, ¿no? Para la esfera, para 2m, la esfera de 2m, aplico, ¿qué cosa? La fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿verdad? La aceleración centrípeta, jóvenes, ¿a qué es igual? Es igual a velocidad lineal al cuadrado por, ¿qué cosa? Por el radio. Muy bien, simplemente hay que reemplazar. Fuerza centrípeta, sabemos muy bien, son las fuerzas que van hacia el centro menos las fuerzas que van hacia afuera, ¿no? Las fuerzas que van al centro sería la tensión 1 y las fuerzas que van hacia afuera sería la tensión 2. Es igual a la masa 2m. La aceleración centrípeta es nada menos que velocidad al cuadrado por el radio, ¿no? Dividido por el radio. Muy bien, aquí lo que podemos hacer es despejar y dejar en función de la velocidad. Sería nada menos que raíz de radio tensión 1 menos tensión 2. ¿Sí? El radio multiplica la tensión 1 al tensión 2 entre 2m. ¿Sí? Simplificando, ¿no? Bueno, despejando en función de la velocidad. Bueno, para la esfera m, de igual manera aplicamos la fuerza centrípeta. ¿Sí? La fuerza centrípeta son las fuerzas que van hacia el centro. La única fuerza que va al centro en m sería tensión 2. ¿Sí? Tensión 2 es igual a la masa m por la aceleración centrípeta. Velocidad al cuadrado entre el radio. El radio sería 2r. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, dejando en función la velocidad 2. Velocidad 2 sería nada menos que raíz cuadrada de 2 veces el radio por tensión 2 entre, ¿qué cosa? Entre la masa, ¿no? Muy bien. Bueno, observando la figura podemos darnos cuenta lo siguiente, que velocidad angular 1 y la velocidad angular de 2, o sea, de ambas esferas son iguales, ¿no? Velocidad angular, según la fórmula, es velocidad 1 entre el radio. ¿Sí? De igual manera aquí. Muy bien. Simplemente queda reemplazar. Bueno, aquí podemos simplificar, ¿no? Radio con radio se van. Y después lo que podemos hacer es elevarlo al cuadrado para eliminar la raíz, ¿no? Muy bien, eliminando la raíz. Este 2 también afecta al 4. El 2 no sería 4. Y también simplificamos, ya que esto va a ser 4. Simplificamos R con R, M con M. Finalmente tensión 1 menos tensión 2 es igual a tensión 2. Tensión 1 es igual a tensión 2 veces tensión 2. ¿Qué es lo que nos pide? La relación de tensión 1 entre tensión 2. Reemplazamos. Simplificamos, nos da 2. Y eso sería la respuesta.
La número 12 dice, un collarín liso de 1 kilogramo se encuentra unido a un resorte sin deformar. Se comienza a girar lentamente alrededor del eje AB hasta alcanzar una rapidez angular 2 por raíz de 10 radianes por segundo. Determine la deformación del resorte. Digamos que nuestro resorte se deformó, ¿sí? Y se va a deformar una cierta longitud X, ¿sí? El total sería 90 más X. Lo que nos pide es X o no, la deformación. Muy bien, nuestra velocidad angular nos da velocidad angular, ¿cuánto es? 2 por 10, 2 raíz de 10. Muy bien, aquí de frente, ¿no? Fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta tiene su formulita, es nada menos que velocidad angular al cuadrado entre ¿qué cosa? Entre radio. Bueno, no es entre, es por, ¿sí? Por radio. Bueno, ¿no? Fuerza centrípeta, las fuerzas que van hacia adentro serían nada menos que esta fuerza de elasticidad. La fuerza de elasticidad es nada menos que K por la deformación. Entonces, la deformación sería de la siguiente manera: K por la deformación, ¿no? El K nos da que es 400 newton. La deformación es X. Es igual a que a la masa, que es 1 por la velocidad angular, 2 raíz de 10 elevado al cuadrado por el radio. Radio sería 90 más X. Muy bien. Tendríamos un 400X es igual a, bueno, al cuadrado sería 440. 90 más X. Simplificamos aquí 10 X, 90 más X. 9X sería igual a 90, donde X sería 10. Sí, la deformación sería 10. Muy bien, la número 13 dice: el bloque de masa 5M se encuentra en reposo y la esfera de M realiza un MCU en un plano horizontal. Determine la rapidez angular con que gira la esfera. Gravedad 10, longitud es 2 metros, ¿no? Muy bien. A ver, rápidamente hacemos la diagrama de cuerpo libre. Aquí. El peso sería ¿cuánto? El peso sería nada menos que 50M. Hacemos un pequeño corte, tendríamos la tensión. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0 y comprendemos que tensión es 50M. Hacemos un pequeño corte aquí, mira jóvenes, aquí tendríamos la tensión, pero la tensión es 50M, ¿verdad? Esta fuerza podemos descomponer en dos fuerzas, en un vertical y en el otro horizontal, de esta forma. Como sabemos muy bien, aquí tenemos un ángulo que le vamos a colocar θ. Bueno, aquí también sería θ. Entonces, esta fuerza sería 50M seno de θ. Y esto sería 50M coseno de θ, ¿verdad? Muy bien. Y el peso de la esfera sería nada menos que 10M. Aplicamos
sumatoria de fuerzas, fuerza centrípeta, ¿no? Fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, velocidad angular al cuadrado entre por el radio, ¿no? Por el radio. Muy bien, siempre digo entre, no sé por qué. Bueno, aceleración centrípeta es velocidad angular al cuadrado por el radio. Muy bien. Fuerza centrípeta, ¿no? Las fuerzas que entran hacia el centro, 50 m por seno de tita. Las fuerzas que salen, no hay fuerzas, cero. La masa es nada menos que m, velocidad angular, lo que nos pide, por el radio. Muy bien. A ver aquí. Aquí tenemos el radio, ¿verdad? Creo que no se anota. Ahí está. Tenemos el radio aquí. A ver, con este colorcito moradito, tenemos el radio aquí. Este radio sería ¿cuánto? Sería L seno del ángulo tita. Bueno, solamente fijándonos en este pequeño triángulo rectángulo. El radio es L seno de tita. Muy bien. Simplificamos. M con M también se va. Lo que nos queda es lo siguiente. Tendríamos aquí un 50 es igual a velocidad angular al cuadrado por L, pero L es 2 metros. Mitad, 25 es igual a velocidad angular al cuadrado. Velocidad angular sería 5 radianes por segundo. Y eso sería la respuesta.